Les digo Jesús, buenos días. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre el impuesto al valor agregado en El Salvador. Así es conocido este impuesto en el país, aunque realmente, si ustedes se fijan, las siglas IVA han sido retomadas de otro país, en este caso de Chile, que así se le conoce como el impuesto al valor agregado en ese país, aunque en nuestra legislación realmente es una ley que grava la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. Y podríamos decir, ¿qué tiene que ver eso con la palabra IVA? Pero bien, vamos a ir explicando poco a poco cómo es que el fenómeno del IVA grava realmente ese valor que se agrega en las operaciones. En un primer momento hay que hablar un poco de historia. En lo que se refiere a los antecedentes, podríamos decir que, por ejemplo, en el país se aplicaba primeramente lo que se llamaban los timbres fiscales. Estos eran de un porcentaje del 5% y se aplicaban sobre las ventas que efectuaban las empresas. Pero se daba un fenómeno en cascada. ¿En qué sentido? Entre más manos pasaba el producto, cada quien le iba aplicando ese 5%. Por lo tanto, al precio ellos se iba alterando, más los márgenes de ganancia que los empresarios le aplicaban, terminaba pagando la persona, el consumidor final, a veces un 20, 25 o hasta un 30%. Por eso se hablaba del fenómeno de cascada. Cuando entra el IVA, viene a tratar de corregir ese efecto en el sentido que se crean las figuras del crédito fiscal y el débito fiscal. Y luego, cuando se hace la declaración, se enfrenta el débito con el crédito y lo que se paga es la diferencia, que es en sí el valor que se ha agregado. Un ejemplo sencillo. Si usted adquiere un producto en $100 más IVA, está pagando los $100 más $13 de IVA, que eso lo reconoce como un crédito fiscal. Pero si usted vende ese producto después en, digamos, $200, ¿qué va a pasar? Va a generar un débito de $26. ¿Cuánto es el IVA que va a pagar? Va a restar los $26 de débito, los $13 de crédito fiscal y estaría entonces un IVA por pagar de $13. ¿Cómo surgió esos $13 de IVA que tiene que pagársele al Estado? Pues han surgido del valor agregado. Si usted se fija, a los $100 usted le agregó un margen de ganancia de $100. ¿Cuánto fue el valor agregado? 100. 100 por el 13%, $13. Entonces podemos ver que el impuesto se está pagando por lo que se agrega al precio del producto. Así que en otras palabras, si usted compra un producto y lo vendiera más barato de como lo compró, que sería algo ilógico, pero si lo vendiera más barato no tendría por qué estar pagando IVA, porque el IVA se va a estar pagando por el agregado que se hace al precio del producto. Volviendo un poco a la historia, este impuesto, como les dije, vino a sustituir lo que era el impuesto de timbre, que era del 5%. El Estado ya no podía cumplir con sus obligaciones de salud, de educación, de seguridad, de dar lo que es contratar maestros, etc. Y entonces no alcanzaba el presupuesto. Entonces, en esa razón empezaron a hacerse movimientos en la lógica de acrecentar los ingresos al Estado. Sabemos que un presupuesto general de la nación consta de gastos e ingresos y esos deben de equilibrarse. Entonces la idea es que si hay más gastos también tienen que haber más ingresos. Entonces en esa lógica se ha ido buscando ir mejorando los ingresos del Estado. Sabemos que los impuestos que le generan la mayor cantidad de ingresos al Estado son el IVA y la renta, y hoy estamos tratando la parte del IVA. Entonces se crea el impuesto de IVA en un primer momento con una tasa del 10%. Esto se da en septiembre el 1 de septiembre de 1992 comienza a aplicarse este nuevo impuesto. ¿Qué vino a cambiar? Pues que se estructuró mucha papelería nueva que había que utilizar. Entraron a funcionar la factura, el crédito fiscal, la nota de débito, de crédito, etc. Y antes casi solo se manejaba la factura, que esa era la que ahí se colocaban los timbres. Entonces, las empresas tenían inventarios, lógicamente, estaban operando. Entonces, se vieron obligadas a hacer un inventario de los productos que tenían a esa fecha. Lo tuvieron que reportar al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda les dio un crédito como, digamos, de ayuda, como de favorecer a la empresa con un 5% de ese inventario. Se creó como un crédito fiscal automático para las empresas. Ese crédito fiscal, cuando las empresas empezaron a vender los productos pagando el 10% de débito,
Entonces, en esa lógica, iban a ir reclamando ese crédito fiscal que se creó y ese derecho duró 12 meses. Así es que, por ejemplo, si una empresa tenía, imagínense, 100.000 de inventario, el 5% era un crédito fiscal automático que le generaron de $5.000, porque era el 5% de los 100.000. Y esos $5.000 tenían que dividir entre los 12 meses y la cuota que daba es la que tenía derecho a reclamar como un crédito fiscal que se iba en una forma proporcional reclamando por el inventario que tenía la empresa. Así comenzó la parte del impuesto. Bueno, luego se vio de que las finanzas seguían mal, se dio la firma de los acuerdos de paz, y en esa lógica que había que crear nuevas instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, la PNC y otras instituciones que tenían que ver con todo el efecto de los acuerdos de paz, el Estado requiere más recursos. Por lo tanto, eso viene a generar que en 1995, en el gobierno de Calderón Sol, se da el aumento del IVA del 10 al 13% que conocemos en este momento. Eso fue una ardua discusión, ya que la cuestión de los impuestos, saben los políticos que les afecta el hecho de que las personas saben que lo están grabando con mayores impuestos, no quieren apoyarlos ya cuando les toca las elecciones. Pero entonces este gobierno buscó una negociación entre Arena y parte del FMLN. Una parte que se separó del FMLN fue la que finalmente votó a favor del aumento del IVA del 10 al 13%, y es lo que se llama como el famoso Pacto de San Andrés, que se firmó en las ruinas de San Andrés. Por lo cual ahí podrán ustedes, si quieren indagar más, buscar en internet de qué trató, quiénes lo firmaron y cómo fue el efecto. Pero fue un pacto entre políticos que vino a generar mayores impuestos a nuestro país. Ya en los últimos tiempos se ha estado discutiendo que el IVA es necesario aumentarlo mucho más. En estos momentos el presupuesto general del Estado está desfinanciado y requiere muchos préstamos. El país casi está endeudado al 70% del PIB. Eso indica que casi ya no hay margen de endeudamiento. Por lo tanto, lo que requieren es la generación del dinero a través de mayores impuestos a la población. Y entonces, por eso es que hoy se habla mucho de contribuciones especiales para la seguridad, contribuciones especiales para la parte del transporte, para la parte del subsidio de los buceros, etc. Todas esas cosas son contribuciones que se han ido creando con el tiempo en la lógica de acrecentar los fondos al gobierno. Tenemos entonces que lo que tendrían en este momento es una tasa vigente del 13%. Pero las reformas continuaron. Y en el 2004 y 2005 también hubo otra reforma fiscal que vino a buscar también ampliar la base de la tributación. Y por ahí se crean las figuras de la retención de IVA, la percepción de IVA y el anticipo a cuenta del impuesto de IVA, que son figuras que se crean en ese momento y parte del hecho de que empiezan a buscar el Estado crear que ciertos contribuyentes, que son los llamados grandes, captaran los recursos de los pequeños y medianos para que luego se lo trasladaran a ellos. Y ahí es donde se crearon las figuras de los grandes contribuyentes, que son los que hacen retención y percepción, y también aquellos que son designados por el Ministerio de Hacienda, como por ejemplo la Universidad Nacional, algunos ministerios, que cuando adquieren bienes, ellos están facultados para retenerles el 1% a las empresas que les venden esos bienes a esas instituciones que están designadas. Vamos a hablar un poquito entonces de la definición de IVA para ir ya entrando en materia. Dice que el impuesto al valor agregado se aplica en cada etapa de transferencias que experimentan los bienes grabados, pero con derecho a deducir el monto del impuesto pagado en las etapas anteriores. Es lo que trataba de explicar en un primer momento. El hecho de que, si se fijan, dice que tiene derecho a deducir el monto de los impuestos pagados en las etapas anteriores. Como cuando se adquiere el producto, se paga lo que es el IVA y se tiene un derecho que es el crédito fiscal. Cuando se va a hacer la transferencia, resulta que permite que se reste ese crédito fiscal. Por lo tanto, el IVA solo se viene a pagar sobre el exceso que se ha agregado en la transacción. Dice que es el gravamen al consumo indirecto que recae finalmente en el consumidor. Es coparticipar y plurásico, es decir, que grava varias etapas de la cadena de comercialización de los bienes. Para su determinación del mismo se procede de la siguiente forma: del importe resultante de aplicar las alícuotas sobre el total facturado por las ventas, obras, locaciones, etc.,
o bienes sobre las importaciones definitivas, se deduce el total del impuesto pagado anteriormente. Entonces, en esa lógica tenemos que la definición que da del IVA, vemos que se aplica aquí en nuestro medio, ya que se está cancelando el impuesto sobre la parte que se adiciona en las operaciones. Pasemos a conocer algunas características. Entre las características que tenemos es que el impuesto de IVA es un impuesto de tipo valor agregado. Ya lo explicábamos por qué. ¿Qué es lo que grava? Pues grava la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. En un primer momento la ley consideró varias exenciones. Recuerdo que en el año 92, cuando la primera versión de la ley que se publicó, se incluía, por ejemplo, la leche en estado natural, se incluía el maíz blanco, el frijol, medicinas que estaban exentas. Luego, con el transcurso del tiempo, todos esos tipos de exenciones fueron quitadas por los gobiernos que siguieron para buscar que ya estuviera grabado la mayor cantidad de bienes y servicios. En estos momentos, el único bien que conozco que no está grabado y por una ley especial son los libros, porque están cubiertos por la ley de imprenta y por la ley del libro. Entonces, esas leyes todavía permiten que a la hora de usted de adquirir un libro no paga IVA, y entonces se refleja en la factura como una compra, una venta exenta. En la parte de servicios, hay algunos servicios todavía que todavía tienen esa ventaja, como por ejemplo el servicio de agua, que es prestado por una institución gubernamental como es ANDA, sigue con la exención. Ya lo que es energía, como fue privatizada, ya es así, paga el IVA correspondiente. También tenemos los servicios de educación y de salud con ciertas restricciones que la misma ley le establece. Tenemos que hay dos tasas vigentes. Usted podría decir, ¿cómo es eso que hay dos tasas? Bueno, el caso es que normalmente se aplica la tasa del 13%, pero en el caso que se hagan exportaciones, estas están grabadas con una tasa del 0%. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que exporta, como no va a pagar impuestos, tiene derecho a reclamar todos los créditos fiscales que haya acumulado para poder hacer aquella exportación. Entonces, eso es lo que al final de cuentas hacen los exportadores y solicitan una devolución del IVA crédito que han acumulado en varios periodos. Tenemos que ver que hay varias bases de eso mismo. Hablando de las características, se habla de que hay varias bases de aplicación o imponibles. ¿Por qué razón? Porque también el IVA, normalmente estamos acostumbrados que decimos es sobre el precio de adquisición que se aplica el impuesto. Pero en el caso, por ejemplo, de una importación varía, porque la base en el caso, por ejemplo, de una importación de mercadería, para calcular el IVA, primero hay que calcular el valor CIF, que es el valor que incluye el costo, el seguro y flete, y también se le agrega ahí otros impuestos como el DAE, que es un impuesto que se paga en la aduana, y sobre esa base es que se aplica el IVA. Entonces, en ese sentido es que tiene varios efectos en esa lógica. Algunos aspectos importantes antes de pasar a la parte de la retención sería de que tenemos algunos aspectos formales. Por ejemplo, algunos aspectos formales que tenemos es que el IVA se debe de presentar la declaración y pago, si es que lo hay, en los primeros 10 días hábiles. Entonces, ese es un aspecto formal que se debe de cumplir. Si no se cumple en hacer la declaración en los primeros 10 días hábiles, se estaría cayendo entonces en una infracción que lógicamente tendrá un efecto de una multa que afectará a la empresa. También en las reformas de 2004 y 2005 que crearon la retención y la percepción, que vamos a pasar a ese tema en este momento, se crea también la obligación de la presentación de un informe de esas retenciones y de esas percepciones, lo cual también da un plazo de 15 días para poderlas presentar, y si no se hace también caemos en el mismo problema de que como que no se hubiese presentado una declaración y las multas pertinentes. Pasando a la parte de la retención de IVA, que fue un tema muy novedoso ya en los años 2005-2006, fueron conocedores de este tipo de situaciones, de la retención que se creaba. Vamos a ver algunos aspectos legales que están vinculados con ello. Tenemos el artículo 162, en los incisos primero y segundo del Código Tributario se señala quiénes son los agentes de retención. Y dice que todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la administración ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que adquieran bienes muebles corporales o sean prestatarios de servicios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esa categoría harán la retención.
Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene ciertos parámetros que usted los puede encontrar en la página web del Ministerio de Hacienda, cuáles son los parámetros actuales para poder clasificar a un contribuyente como grande. Las categorías que hay en estos momentos son grandes contribuyentes que cumplen ciertos parámetros, existen medianos contribuyentes y existe la categoría de otros contribuyentes. Ya no existe la categoría de pequeños contribuyentes. El que está clasificado como grande tiene una tarjeta diferente de color para distinguirse. Y también con esa lógica, cuando usted hace transacciones con ellos, ellos están facultados para realizarle la retención o la percepción según sea el caso. En este caso de la retención, ¿cuándo funciona la retención? Cuando un pequeño o mediano le vende a un gran contribuyente, ese gran contribuyente le va a retener el 1% sobre el valor neto. Por ejemplo, pero por operaciones, dice la ley, mayores a $100. Por ejemplo, imagínense que se haga una venta de $1,000 masiva. Entonces, si se hace una venta de $1,000 masiva, tendríamos 1,000 más 130 de IVA. Entonces tendrían la obligación de cancelarlos 1,130. Pero como el grande va a aplicar una retención del 1%, entonces, y es sobre el valor neto y la venta es de 1,000 por el 1% es $10. Entonces, a los 1,130, el gran contribuyente le quita los $10 y solo nos va a liquidar 1,120. Más adelante vamos a ver ya los asientos contables de lo que estoy haciendo referencia. Continuemos. Dice que para el cálculo de la retención de referencia no deberá incluirse el valor agregado. Si se fijaron en el ejemplo, yo no dije 1,000 más 130, no, que la retención se hizo sobre los 1,000, no sobre 1,130. Entonces no se incluye el impuesto. La retención a que se refiere este artículo será aplicable en operaciones y ahí menciona el monto, dice que sean superiores a $100. En el inciso tercero y cuarto del artículo antes mencionado, establece la designación de agentes de retención de la siguiente manera. Esto es la parte que explicaba. También hay otros sujetos o agentes que pueden retener. Y estas son aquellas instituciones que el Ministerio de Hacienda designa. Y en esas designadas está la Universidad de El Salvador. Por ejemplo, si una librería le vende materiales a la Universidad de El Salvador, como plumones, cualquier tipo de papelería, la universidad está obligada a esa librería a retenerle el 1%, no importa si ella sea pequeña, mediana o gran empresa, no importa, siempre tendrá que hacerle la respectiva retención. Esto lo establece este artículo. Dice que la Administración Tributaria está facultada para designar como responsables en carácter de agentes de retención del impuesto a otros contribuyentes distintos a lo que se refiere en el inciso primero de este artículo, que estaba hablando de los grandes contribuyentes, así como a los órganos del Estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas. En las instituciones oficiales autónomas entra la universidad. Ese artículo contempla las municipalidades, pero Hacienda nunca ha incluido a las alcaldías en esa facultad. Quizás hay duda que ellas no entreguen la retención que les hagan a los otros contribuyentes y se queden con el dinero. Entonces, no sé cuál ha sido en sí la política del gobierno, pero el Ministerio de Hacienda nunca ha facultado a una alcaldía para que pueda hacer esa retención. Y aquí en el artículo, básicamente, sí las incluye que podría hacerlo. En este caso, dice que en el caso de las autónomas, aunque no sean contribuyentes del dicho impuesto o no sean los adquirientes de los bienes o prestaciones de los servicios. En este caso, el porcentaje a retender corresponde del 1%. Eso estaba claro que era el 1%. Bueno, pero también el IVA no solo puede ser el 1%, la retención. También podemos estar hablando en algunos casos de una retención del 13%. Ya vamos a ver ese aspecto. Pasemos a ese punto. Este punto está tratado en la parte del inciso 7 y 8 del mismo artículo. Si tienen la oportunidad más adelante de leer con más detenimiento el Código Tributario, van a encontrar que ahí crea una nueva figura. Pero esa es específica.
y es específica para aquellos, dice, los sujetos clasificados como grandes o medianos. Fíjense bien, incluye a los medianos, ya no solo a los grandes. Pero ¿cuándo? Cuando van a adquirir cierto tipo de productos o ciertas operaciones adicionales. ¿Como cuáles? Dice que están adquiriendo caña de azúcar, café o leche nactado natural, carne en pie o en canal, o sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos, préstamos u otro tipo de financiamiento, servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas a cualquier otro emolumento de igual o singular naturaleza prestado por personas naturales no inscritas en el IVA. Si se fijan, entonces, si se está adquiriendo por un pequeño o por un grande café, caña o ganado, se está planteando que si la persona que se le van a adquirir no está inscrita en IVA, y se le están adquiriendo este tipo de productos, se le va a retener el 13%. Por ejemplo, un cafetalero que no esté inscrito en IVA, tiene su finca pequeña y le vende café al beneficio. El beneficio tendría la obligación de retenerle el 13%. Bueno, el dueño de la finca no está de acuerdo porque no quiere que le estén reteniendo mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la salida que tiene? Inscribirse en IVA, y entonces ya estaría un contribuyente, y en este caso el mediano o el grande ya solo podría retenerle el 1% si se inscribe. Eso es lo que cubre este aspecto. También no solo cubre la parte de bienes, si se fijan ahí dice también dietas. Por ejemplo, si hay alguien que está, por ejemplo, en alguna junta directiva, por ejemplo, de alguna cooperativa, y por cada reunión que hacen le pagan dietas por llegar a estar en las reuniones y a participar de las decisiones de la empresa, y no está inscrito en IVA, esta persona cuando le den su dieta también le van a retener el 13% por ese tipo de actividad. Bien, continuando, vamos a pasar a los aspectos prácticos para no tenerlos tan atareados con la teoría. Vamos a ver ya las aplicaciones de estos efectos ya compartidas. Vemos, por ejemplo, el primer caso, cuando hay una operación con un gran contribuyente. Se plantea el ejemplo siguiente. La empresa Viateca S.A., que es un mediano contribuyente, le vende a la empresa Alfa, catalogada como gran contribuyente, la cantidad de 6.000 masiva al contado. En este caso, se está contabilizando desde la luz del pequeño o mediano contribuyente. Está haciendo una venta. Estamos acostumbrados a registrar las ventas más el IVA. Entonces creamos una venta y un débito, que es lo que va abonado en la partida. Entonces decimos 6.000 de la venta por el 13%, 780. Lógicamente podríamos decir, entonces vamos a recibir 6.780, sería nuestro efectivo. Pero lo especial es que la operación se ha hecho a una empresa que es gran contribuyente. Esta empresa los va a retener el 1%. Entonces vamos a calcular sobre 6.000 el 1%. Y eso nos da $60. Entonces, al sumar los 6.000 más los 780, que sería lo que deberíamos de recibir, le quitamos los 60 que los van a retener, y el efectivo que va a recibir la empresa, en este caso la empresa Aviateca, serían 6.720. Si se fijan en un detalle, el IVA que se está reteniendo se está contabilizando como un activo. ¿Por qué razón? Porque este dato, esta retención, más todas las retenciones que le hayan hecho en el mes a la empresa, todas esas retenciones que le efectúen serán reclamadas en la declaración. Es decir, van a ser deducidas. Algo parecido al crédito fiscal, pero en otra casilla aparte. Entonces, significa que al final de cuentas la empresa va a poder reclamar esos $60 para deducir y pagar menos IVA al final del mes. Ese es el efecto, y por esa razón es que se contabiliza como un activo. Vamos a ver luego este ejemplo, lo retomamos y lo vemos a la luz del gran contribuyente. Si lo vemos a la luz del gran contribuyente, para él no es una venta. Para el gran contribuyente en este caso es una compra.
Como es una compra, tenemos que él registra un inventario. Vean, son los mismos $6,000. Para él va a ser un crédito fiscal. Estamos desde el lado del gran contribuyente. Pero se fijan, lo que nos interesa es este pasivo. La empresa, ese IVA que ha retenido no es de ella, es del Ministerio de Hacienda, es del fisco. Por lo tanto, tiene que registrarlo como un pasivo y cuando toque hacer la declaración, tiene que enterarlo. Aunque tenga remanente de IVA en ese mes, las retenciones y percepciones y cualquier otra figura adicional que haya hecho a terceros y que se los haya quitado ese dinero por la facultad que le dio la ley, tiene que enterarlos íntegramente. Si eso no se hace, las multas son severas por ese tipo de aspectos. Entonces vemos en este caso que lo interesante es que aquí estamos registrando por el lado del grande un pasivo. Vamos a pasar a la percepción, a la retención del 13%. Y ya les mencionaba. Aquí tengo un ejemplo bien sencillo. La Asociación Cooperativa Vaquita Feliz de RL, que es un mediano contribuyente, adquiere 400 litros de leche en estado natural a 50 masiva, el litro al señor Roberto López, que no está inscrito. Como no está inscrito y se está adquiriendo leche y es un mediano, está facultado para retener el 13%. Veamos la partida. Damos el registro contable. Es una compra. Como es una compra de leche, se registra en el inventario los $200, que son el resultado de multiplicar la cantidad de litros por el precio unitario de adquisición. A esos $200 le sacamos el IVA. Entonces, si se fijan, va a reclamar un crédito fiscal de $26. Pero al señor Roberto no le van a pagar los $226, no que solo le van a cancelar $200. ¿Por qué razón? Porque le están haciendo una retención del 13%, la cual la empresa la registra como un pasivo y ese pasivo lo tiene que enterar cuando toque hacer la declaración. Si se fijan, al empresario no le afecta en nada, porque va a enterar esos $26 al fisco, pero a la vez está reclamando un crédito fiscal por el mismo monto. El efecto para el empresario es cero. El efecto para el productor de leche, a él sí es el problema, porque a él originalmente le iban a cancelar $226, pero si se fijan en la salida de dinero de la empresa, o lo que va a recibir el empresario, el agricultor que no está registrado en IVA, solo van a ser $200. Finalmente el que está pagando el IVA es ese productor de la leche, el que está sufriendo el efecto de la retención. ¿Qué podría suceder? Que el señor, al ver el efecto y tal vez está vendiendo bastante, o la operación está vendiendo bastante continua, decida mejor inscribirse. Si decide inscribirse, caería en la categoría de que se le retenga, en ese caso, ya no el 13%, sino que el 1%. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ya en la lógica de que el señor, en este caso Roberto López, decide inscribirse. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto en la partida? Lo vemos a continuación. El registro original es bastante similar. Tenemos un inventario, tenemos un IVA crédito, pero si se fijan acá, ya no son $26, ahora son $2. ¿Qué significa eso? Que a 200 le aplicamos el 1% y eso es donde nos salen $2. Entonces la retención baja drásticamente. Ya no es 26, se ahorra $24, pero cuidado, se ahorra $24, sí, pero ya le tocan todas las obligaciones tributarias. Tiene que estar declarando todos los meses, tiene que llevar los libros de IVA, tiene que estar pagando para que le autoricen libros de IVA, si él no sabe de contabilidad, también estar haciendo las declaraciones, y todas las obligaciones formales y sustantivas que tiene un contribuyente. Es cierto, se está ahorrando dinero, pero por otro lado le está llegando la carga de llevar el control del impuesto. Hay que tener muy claro eso. Ahora, si él lo puede hacer y tiene los conocimientos técnicos, pues excelente, mejor que se inscriba, ¿verdad? Vamos a ver un poco más el caso, vamos a ver un caso de un designado. Este ejemplo es el que más o menos he venido mencionando ya con anterioridad en este video. Se trata del caso de la Universidad de El Salvador.
La Universidad de El Salvador es un agente designado por el Ministerio de Hacienda para retener IVA. Y no importa quién le venda a la universidad está en la facultad de retenerle el 1%. En este caso, por ejemplo, la librería de la época le vendió 10,000 más IVA. Fíjense que la retención se va a hacer sin incluir el IVA. Así que la retención se tiene que hacer sobre los $10,000. Vamos a ver el registro contable. En el registro contable, si a los $10,000 se les aplicó en la retención, son $100. Estas cuentas tal vez les parecen desconocidas porque son de un catálogo de cuentas de contabilidad gubernamental que la estarían estudiando los estudiantes universitarios, nomás la ven ahí como en un cuarto o quinto año de la carrera y ahí van a tener como conocimiento más de este tipo de cuentas. Pero lo importante es que miren eso que llaman materiales de oficina, es como que estemos hablando de inventario en una empresa comercial. Ahí se va a registrar originalmente el costo de adquisición y el IVA, porque como la universidad no es contribuyente de IVA y no tiene débito, no puede la universidad tener un crédito fiscal. Así que el IVA se vuelve costo en este caso. O sea, a los 10,000 se incorpora el IVA y los 11,300 van al costo que se registra en esa cuenta que se carga. Por otro lado, la universidad registra que ha retenido $100 y los pone como un depósito retenciones fiscales, que claro, es una cuenta de pasivo que cuando la declare en los primeros 10 días hábiles va a entregar ese dinero al Ministerio de Hacienda. Y cuando le pague al dueño de la librería de la época, no le va a pagar 11,300, no que le va a pagar nada más los 11,200 que ha registrado como un acreedor monetario por adquisición de bienes y servicios. Eso significa AMX. Entonces, en ese sentido, eso está que es como que está registrando un pasivo, un proveedor, y cuando le liquide, no le va a liquidar los 11,300, no que son los 11,200. Bien, vamos avanzando. Vamos a pasar a la percepción, que es otra figura que también se creó en el 2004-2005. Esta ha tenido algunas reformas. Originalmente la percepción se hacía para cierto tipo de adquisición. No estaba incluido todo. Luego cuando hicieron la reforma, todo aquello que en este caso el gran contribuyente venda, está obligado, claro, arriba de $100, está obligado a hacer la respectiva percepción. Vamos a ver algunos aspectos legales. En lo respecto a los 163, inciso 1 y 2 del Código, dice lo siguiente: todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinados al activo realizable de estos últimos, deberá percibir en concepto de la transferencia de bienes muebles a prestación de servicios el 1% sobre el precio neto de venta de los bienes transferidos, la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la transferencia de bienes o de servicios dentro del plazo que establezca el artículo 94. ¿Qué podemos rescatar de aquí, de este inciso? Está diciendo que se va a grabar cuando el grande transfiera, si se fijan, bien, no dice servicio, bien. ¿Para dónde? Para el activo realizable. ¿Y cuál sería el activo realizable? Pues cuando el que los adquiere los lleva al inventario para revenderlos. Así que si por ejemplo un pequeño contribuyente comprara un vehículo, por ejemplo, a un gran contribuyente, pero va a ser para utilizarlo en la propiedad, planta y equipo, porque va a ser el bien que se va a utilizar para el reparto de las mercaderías, no tiene por qué estarle percibiendo el gran contribuyente, porque dice para el activo realizable, y si va a ser para la propiedad, planta y equipo, eso no es activo realizable. Otro aspecto que hay que considerar es que se grava la percepción sobre el valor neto, igual que la retención, no se incluye el IVA en la operación. Y fíjense bien, que a veces no se fija mucho bien en el texto, no incluye servicios en esta operación. Para el cálculo de la percepción de referencia no debe incluirse el IVA, eso ya lo habíamos aclarado,
La apreciación a que refiere este artículo será aplicable a operaciones cuyo valor de precios de venta sea igual o superior a $100. Igual que la retención. En esa parte no tenemos ningún problema. Vamos a ver los ejemplos sencillos que están por acá. Contabilización por el pequeño o mediano contribuyente. El grande está vendiendo, por lo tanto el pequeño estaría comprando. ¿Cómo lo registra? Lógicamente lo registra como un inventario. En este caso la adquisición dice que la empresa Omega es un mediano contribuyente, compra a la empresa Cielo Azul, catalogada como grande, bienes por $8,000 más IVA. Entonces 8,000 por el 13 son 1,040. Eso va a ser nuestro crédito fiscal. Pero como la empresa Omega le va a percibir el 1% sobre 8,000, 8,000 por el 1% es $80. Entonces la empresa le va a percibir $80. ¿Cuánto le va a tocar pagar a la empresa? 9,120. Es como que esté pagando prácticamente un IVA de un 14%. ¿Sí? Así lo podríamos ver que es casi la lógica. Le está tocando a este mediano contribuyente aportar más, ¿verdad? Y este grande va a tener que recibir ese dinero en concepto de apreciación, contabilizarlo como un pasivo y luego pagarlo al Ministerio de Hacienda. Ojo, este IVA percibido también se contabiliza como un activo por parte del mediano porque lo va a reclamar en el momento que va a hacer la declaración en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Vamos a pasar a ver cómo lo registra el gran contribuyente. El mismo ejemplo. Lo que para el pequeño o otro, como se le llama hoy, contribuyente y el mediano es un activo, para el gran contribuyente se va a convertir en un pasivo. Vamos a ver el mismo ejemplo. Veamos cómo lo contabiliza. Para el grande es una venta. Por ende, el grande va a registrar una venta de 8,000. Un débito de 780, que es el 13% de 8,000. Pero fíjense bien, crea un pasivo de $80, que es el 1% de 8,000, que lo va a tener que registrar como un pasivo y pagar en los primeros 10 días hábiles. Y por ende, registra en el efectivo el ingreso de todo el efectivo de la operación. Creo que es bastante sencillo, en efecto, ¿verdad? Creo que no genera muchas complicaciones su aspecto. Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué sucede para que vean los efectos que tienen las retenciones? Esto para ir viendo un poco la documentación que se llena. Cuando hay una retención por un gran contribuyente, tiene que, por ejemplo, retomando este ejemplo, el gran contribuyente está, en este caso, hay una operación donde el gran contribuyente ha retenido, porque se le hizo una venta de $2,000, el gran contribuyente retuvo $20 en esta operación. Pero ¿qué documento nos va a emitir el gran contribuyente? Veamos ahí, en el link. Acá les muestro la declaración. Si se fijan en la parte que está sombreada, ahí lo que estamos queriendo mostrar es dónde se va a colocar esa retención que le hizo el gran contribuyente. El efecto que tiene es que al impuesto que había determinado de 434.20, que aparece arriba, le resta los $20 que le han retenido y lo que la empresa va a pagar solo van a ser 414,20 centavos. El efecto que estamos viendo es cómo se muestra en la declaración una retención del impuesto de IVA. Igual funcionamiento tendría una percepción. En la otra casilla que tenemos ahí, la 163, si fuese el caso de una percepción, ahí se estaría colocando lo que se refiere al caso de una percepción. Y si tuviéramos el caso de un anticipo a cuenta, por ejemplo, cuando se utilizan tarjetas de crédito y de débito, y estas empresas que dan esas tarjetas le quitan un anticipo del 2% a la empresa, esas estarían reflejando en la casilla 161, para que puedan ver el efecto que tiene en la declaración. Para el pequeño o mediano, el efecto que tiene es que lo reclama como un tipo crédito fiscal, y esto viene a disminuir el impuesto por pagar. En el caso del gran contribuyente, las casillas que estarían utilizando serían las casillas 169,
170 y 171, y en este caso, como son pasivos para el gran contribuyente, al llenar ahí con lo que han retenido, con lo que han percibido o con lo que han quitado en concepto de anticipo a cuenta por operaciones con tarjeta de crédito, lo que va a hacer es incrementar el impuesto a pagar. Esos serían los efectos en declaración. Ahora vamos a ver el documento que el gran contribuyente emite cuando efectúa una retención. Tenemos aquí un comprobante de retención. Ese comprobante de retención lo ha emitido el gran contribuyente Mansi S.A.D.C.B., en este caso a nombre de la señora Zoila Lorena Mata Lozano, que es el contribuyente a quien le han hecho la retención. En ese comprobante hacen referencia al crédito fiscal donde se reflejó la retención, que fue el crédito fiscal 61, según el comprobante. La retención fue del 1% sobre 2.000, que fueron los $20. Se refleja este modelo de comprobante de retención y también se reporta en un informe que a continuación vamos a presentar. Ahí tenemos un modelo del informe de retención, se llama Informe Mensual de Retención, Percepción o Anticipo a Cuenta de IVA. Ese informe nos sirve para reflejar, en este caso, que a la empresa le han retenido los $20 por la operación de $2.000 que se hizo de una venta a un gran contribuyente. Ahí mismo se reportan las percepciones, ahí mismo se reportan los anticipos a cuenta cuando hay operaciones con tarjetas de crédito también. Vamos a continuar para ya ir finalizando. Vamos a ver el efecto que se tiene en declaración cuando no hay IVA por pagar. Vamos a intentar ver la declaración. Por suerte ha cargado sin ningún problema. Vamos a ver el efecto. Fíjense que en este caso la empresa tiene un remanente de $195, si alcanzan a verlo por ahí en la proyección. Tiene un remanente de $195, es decir, que la empresa no tiene un IVA, en este caso, por pagar. La retención que le han hecho es de $26 en este ejemplo. Se coloca siempre en la casilla 162, pero como no hay impuesto a pagar, no se deduce el impuesto a pagar, no que automáticamente se traslada a un excedente del impuesto para el próximo periodo, que es la casilla 167 en el formulario de la declaración de IVA. Ahí va a ir a parar los $26 y este saldo se podrá utilizar en el otro mes para poder deducir el impuesto de IVA que en este caso se tenga que reclamar cuando hay un impuesto por pagar, porque en este caso, en este mes, había un remanente y no se pudo utilizar. Sigamos. Cuando hay percepción por IVA por un gran contribuyente, los efectos son bastante similares. Las partidas ya las había explicado con anticipación. Solo voy a mostrar el efecto en la declaración y en el informe. En la declaración se tiene que mostrar, bajemos un poco, ahí en la casilla que decía, la 163, en este caso es una percepción, entonces se tiene que reflejar, como es un pequeño contribuyente, también tendrá el mismo efecto, va a disminuir el impuesto. En este caso la empresa tenía un impuesto por pagar de 9.750, le resta los 150 de la percepción que le habían efectuado y su IVA a pagar baja a 9.600. Vean, ese es el impacto que tiene en la declaración. En el informe, el detalle en el informe prácticamente es el mismo, nada más que lo que se reporta son otros datos, ¿verdad? Aquí en el informe se está reportando la percepción que se ha hecho, se tiene que reportar el crédito fiscal en el cual se hizo esa percepción, el número de este crédito fiscal donde se hizo esa percepción. No hay un comprobante de retención, lo que es un crédito fiscal.
donde se ha hecho esa percepción y lo ha emitido el gran contribuyente. Y ahí se está reportando de esa manera. Vamos a ver el último tema. El anticipo a cuenta de IVA con tarjetas de crédito o débito. Este fenómeno se da porque el Código Tributario agregaron un 162A. En ese 162A dice que los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestaciones de servicios y reciban pagos por medio de tarjetas de crédito o débito están obligados a enterar en concepto de anticipo a cuenta del impuesto el 2%. Vean, han aumentado, ya no es el 1%, en esta figura es un 2%. ¿Cómo que funciona esto? Para el cálculo del anticipo a cuenta a que se refiere este artículo deberá incluirse el impuesto, igual que en la retención y la percepción, el IVA no se toma en cuenta. El anticipo a cuenta constituirá para los afiliados un pago parcial del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestadores de servicios, el cual deberá acreditar contra el impuesto determinado que corresponda al periodo tributario en que se efectúe el anticipo. El funcionamiento es exactamente igual que una retención o que una percepción. También será un activo para el pequeño y mediano contribuyente y para el grande o para el que está haciendo, en este caso, el registro del anticipo, también para él va a ser un pasivo. ¿Cómo es que funciona ya en la práctica? Vamos a ver un caso. Ustedes han visto que a veces cuando las personas llegan a hacer operaciones a un supermercado, y en vez de pagar en efectivo, paga con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Entonces, ahí en ese momento, el supermercado crea una cuenta por cobrar. Porque esa cuenta por cobrar se la va a efectuar a la empresa que emite la tarjeta de crédito. Por ejemplo, digamos un banco X. El banco X ahí tiene tarjetas que les ha dado a sus clientes. Y un cliente llega a comprar. Entonces, si llega a comprar $1,000, entonces, y lo hace con la tarjeta de crédito, el supermercado va a tener una cuenta por cobrar de $1,000. Pero cuando el banco le cancele al supermercado, no le va a dar los $1,000, sino que le va a quitar un 2%. Es decir, le va a hacer ese anticipo a cuenta del impuesto de IVA, se lo va a quitar al momento del pago al supermercado. Ya con el cliente no tiene nada que ver, ahí el cliente se va a entender con el banco cómo paga su tarjeta y sus deudas que tenga. Eso ya es otro figura. En este caso, tenemos el caso, por ejemplo, de las operaciones. Dice que venta a consumidores finales con tickets de caja registradora, 113,000, el 80% en efectivo y el resto con tarjetas de crédito del banco Guanaco. ¿Cómo hacemos la partida? Ahí es lo que les decía, registramos el efectivo por el 80% y el 20% a cuentas por cobrar y las ventas normales. Como son ventas a consumidores finales, los 113,000 llevan IVA incluido. Aquí hacemos la partida de ajuste, cargando las ventas y el débito fiscal. Partida tradicional, ¿verdad? Esto no le vamos a dar relevancia. Vámonos allá cuando el detalle de lo relevante es cuando la empresa que le va a pagar al supermercado, haga el pago, ahí te va a surgir el anticipo a cuenta. Dice que al final del mes de enero, el Banco Guanaco, con NIC y todos sus detalles, cancela la cuenta por cobrar cuenta de los 2,600 del mes de enero, que fueron generadas por operaciones con tarjetas de crédito o débito, y le cobra una comisión del 1% sobre las ventas, que en este caso son $200, porque a los 22,600 le quitamos el IVA, nos quedan 20,000. Entonces, 20,000 por el 1% de comisión, la comisión que le está cobrando es de $200. Pero además le tiene que cobrar un anticipo a cuenta de IVA del 2% sobre la venta neta, los 20,000, siempre. 20,000 por el 2%, 400. En otras palabras, no le van a entregar los 22,600, sino que le van a quitar los 200 de comisión, los 400 de anticipo a cuenta. Veamos el efecto en la partida. La empresa tenía una cuenta por cobrar de 22,600. Es bien obvio acá que está abonada, porque son los 22,600 que tenía como un activo y que hoy se va a eliminar. Pero ¿qué va a recibir? Por un momento le quitan 200 de comisión. Pero esos 200 de comisión generan IVA.
Por lo tanto, genera un crédito fiscal de $26. Pero además, que es lo que nos interesaba el tema, aquí está el anticipo. Vean, $400 registrados como un IVA pagado por anticipado en su cuenta anticipo a cuenta de IVA. Es el 2% de 20.000. O sea, esta cantidad menos su IVA, aplicado el 2%, son los $400 del anticipo. Esto hará un efecto que el supermercado ya no va a recibir la totalidad de la cuenta por cobrar, no que solo 21.974. Veamos el efecto final de estas operaciones. La empresa ha tenido otras compras, tiene su crédito fiscal, lo enfrenta al débito, registra un impuesto por pagar, en este caso de 10.374, y a estos 10.374 le va a restar los 400 del anticipo a cuenta por operaciones de tarjeta de crédito y débito, igual como funcionaba una percepción o una retención. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haya aportado a que haya un poco más de claridad en el tema del IVA y que sea de mucho provecho este video. Buenos días.